¿Alguna vez has sentido que tu vida entera se derrumba por culpa de alguien en quien confiaste? ¿Que todo lo que construiste con esfuerzo se desmorona porque alguien decidió destruirte? Hoy quiero compartir contigo mi historia. Me llamo Irene, tengo 38 años y durante mucho tiempo viví con un peso en el pecho que casi me ahoga. Esta es la carta que nunca pensé escribir, sobre la traición que me partió en dos y sobre cómo decidí recuperar mi vida. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Que este jueves sea bendecido por Dios. Estoy muy feliz porque ya somos 10 suscriptores en el canal y he recibido muchos correos con mensajes sobre las historias que estamos compartiendo, así que únete a nuestra familia y suscríbete también. Me encantaría saber desde dónde nos escuchas, déjalo aquí en los comentarios. Hoy vamos a escuchar una historia intensa, una historia de venganza, y la protagonista es nuestra seguidora Irene Delgado. Prepárense para conocer cómo una traición puede transformar a alguien y llevarlo a tomar decisiones que jamás imaginaron. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Irene. Querido oyente, permíteme empezar diciéndote que mi vida no siempre fue así. Hubo un tiempo en que sonreía sin esfuerzo, en que confiaba en las personas, en que creía que el trabajo duro y la honestidad eran suficientes para triunfar. Viví en Barcelona, en un apartamento que me había costado años de sacrificio conseguir. Cada rincón de ese lugar contaba una historia. La lámpara que compré con mi primer sueldo, las fotografías de viajes con amigos, los libros que leía en el balcón los domingos por la tarde. Era mi refugio, mi pequeño pedazo de paz en medio de una ciudad que nunca duerme. Trabajaba como gerente en una empresa de marketing digital. No era un trabajo glamoroso como los que se ven en las películas, pero me llenaba de orgullo. Había empezado desde abajo, contestando teléfonos y haciendo café para todos. Poco a poco, con dedicación y noches sin dormir, fui subiendo. Cada cliente que ganábamos, cada campaña exitosa, sentía que era una pequeña victoria personal. Mis compañeros me respetaban, o eso creía. Mi jefe confiaba en mí. Tenía un círculo social que parecía sólido. Cenas los viernes, risas compartidas, confesiones de madrugada. Pero hay algo que he aprendido con los años, algo que tal vez tú también sepas. No todo lo que brilla es oro. Y no todas las sonrisas son sinceras. Entre esas personas que yo consideraba amigas, había alguien que me observaba con otros ojos. Alguien que veía mi éxito no con alegría, sino con envidia. Alguien que esperaba el momento perfecto para hundir el cuchillo en mi espalda. Su nombre era Montserrat. Trabajábamos juntas desde hacía 5 años. Era una mujer brillante, no puedo negarlo. Inteligente, carismática, con esa habilidad de hacer que todos la escucharan cuando hablaba. Al principio pensé que podríamos ser buenas amigas. Compartíamos almuerzos, nos quedábamos hasta tarde trabajando en proyectos e incluso pasábamos tiempo juntas fuera de la oficina. Le conté cosas de mi vida que no le había contado a nadie. Mis inseguridades, mis sueños, mis miedos más profundos. Ella hacía lo mismo, o eso parecía. Creí que teníamos una conexión real. Qué equivocada estaba. Lo que yo no sabía es que Montserrat estaba construyendo un archivo mental de cada debilidad mía, de cada vulnerabilidad que yo compartía con la confianza de quien cree tener una amiga. Estaba estudiándome como quien estudia el mapa de un territorio que planea conquistar. Y cuando llegó su momento, cuando vio la oportunidad de ascender en la empresa aprovechándose de mi caída, no dudó ni un segundo. Todo empezó con pequeñas cosas que yo no noté al principio. Reuniones a las que yo no era invitada, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la sala. Comentarios vagos de otros compañeros sobre problemas en mis proyectos que yo desconocía por completo. Pensé que estaba siendo paranoica, que el estrés del trabajo me estaba jugando una mala pasada, pero la verdad era mucho más profunda de lo que podía imaginar. La primera señal real de que algo terrible estaba ocurriendo llegó un martes por la mañana. Recuerdo perfectamente ese día, porque era mi cumpleaños número 33. Había llegado a la oficina temprano, como siempre, con una sonrisa y la expectativa de que tal vez mis compañeros organizarían alguna pequeña celebración. En cambio, me encontré con mi jefe esperándome en la puerta de su despacho con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de decepción y enojo que me heló la sangre. Me pidió que entrara y cerrara la puerta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Irene, tenemos que hablar sobre el proyecto de la firma Castellón. Yo parpadeé confundido. Ese proyecto lo habíamos ganado hacía 3 meses y todo iba perfectamente. O eso creía.
Han presentado una queja formal. Dicen que los números que les presentaste no coinciden con lo acordado, que ha habido cambios en el contrato sin su autorización y que el dinero que pagaron no se está usando como se prometió. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eso era imposible. Yo había revisado cada detalle de ese contrato personalmente. Teníamos reuniones semanales con el cliente. Todo estaba documentado. Se lo dije a mi jefe, con voz temblorosa, pero firme. Él sacó una carpeta y la puso sobre el escritorio. Estos son los documentos que el cliente tiene. Irene, tienen tu firma. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaban contratos con mi firma, pero los números eran diferentes. Las cláusulas habían sido modificadas. Las promesas que aparecían escritas no eran las que yo había hecho. Alguien había falsificado documentos. Había cambiado información y había usado mi nombre y mi firma para hacerlo. Mi mente corría tratando de entender cómo era posible, y entonces, como un relámpago, comprendí. Montserrat tenía acceso a todos mis archivos. Ella era la única que podía haber hecho esto. Pero cuando intenté explicarlo, cuando mencioné su nombre, mi jefe me miró con escepticismo. Montserrat ha sido quien nos alertó del problema, Irene. Ella fue quien revisó los archivos y encontró las inconsistencias. De hecho, me ha mostrado correos electrónicos tuyos donde discutes estos cambios. Sentí que me ahogaba. Correos electrónicos míos que yo nunca había escrito. Era una trampa perfecta, meticulosamente construida. Los días siguientes fueron una pesadilla. La investigación interna comenzó. Cada proyecto que yo había manejado fue revisado con lupa. Y sorpresa, sorpresa, aparecieron más problemas, más documentos modificados, más evidencia que apuntaba directamente hacia mí. Montserrat, mientras tanto, se mostraba compasiva y preocupada en público. No puedo creer que Irene hiciera esto, le escuché una vez decir. Pensé que la conocía. Mis otros compañeros empezaron a alejarse. Las invitaciones a tomar café desaparecieron. En el comedor las mesas se llenaban misteriosamente cuando yo me acercaba. Los rumores corrían como pólvora, que yo había estado robando dinero, que había estado engañando a clientes, que mi éxito anterior había sido construido sobre mentiras y manipulación. Mi reputación, que había tardado años en construir, se desmoronó en semanas. Lo peor no era solo el trabajo. La toxicidad se extendió a mi vida personal. Amigos que yo creía genuinos empezaron a cuestionarme. Algunos simplemente dejaron de responder mis llamadas. Otros fueron más directos. Irene, necesito distanciarme de ti hasta que esto se aclare. Como si yo fuera contagiosa. Como si mi supuesta deshonestidad pudiera mancharlos también. Hubo un momento, a los 2 meses de que comenzara toda esta pesadilla, en que consideré seriamente rendirme. Era un domingo por la noche. Estaba sola en mi apartamento, rodeada de cajas, porque había decidido que tal vez era mejor mudarme, empezar de cero en otra ciudad donde nadie me conociera. Tenía una botella de vino medio vacía en la mesa y lágrimas corriendo por mis mejillas. Me sentía completamente derrotada, humillada, rota por dentro. Miré mi teléfono y vi mensajes de mi madre preguntando cómo estaba. No le había contado nada de lo que estaba pasando. No quería preocuparla, no quería que viera a su hija como una fracasada. Pensé en llamarla, en confesarle todo, en llorar en su hombro como cuando era niña. Pero incluso en ese momento de debilidad, algo dentro de mí se resistía a aceptar la derrota completa. Fue entonces cuando sucedió algo que cambió todo. Estaba revisando viejos correos electrónicos, tratando de encontrar alguna evidencia que me pudiera ayudar, cuando encontré un mensaje que Montserrat me había enviado hacía 2 años. Era algo trivial, sobre un proyecto menor que habíamos hecho juntas. Pero al leerlo, noté algo extraño en la forma en que estaba escrito. Ciertas frases que me resultaban familiares. Abrí otros correos suyos y empecé a compararlos. Entonces lo vi. Montserrat tenía patrones muy específicos al escribir. Usaba ciertas expresiones, cometía los mismos errores gramaticales y estructuraba las oraciones de una manera particular. Y cuando comparé esto con los correos míos que supuestamente yo había enviado haciendo cambios fraudulentos, encontré esos mismos patrones. Ella había intentado imitar mi estilo, pero había dejado su huella personal sin darse cuenta. Era una pista pequeña, casi insignificante. Cualquier abogado me diría que no era suficiente como evidencia legal,
pero para mí fue como encontrar una luz en la oscuridad. Por primera vez en meses, sentí que tal vez no estaba loca, que mi instinto sobre Montserrat había sido correcto, y que si había dejado una pista, probablemente había dejado más. Esa noche no dormí. Me senté frente a mi computadora y empecé a trabajar como no lo había hecho en meses. Revisé cada documento, cada correo, cada archivo que pude encontrar. Tomé notas obsesivamente. Creé líneas de tiempo, marqué inconsistencias, me convertí en una detective de mi propia vida, buscando las grietas en la fachada perfecta que Montserrat había construido. Entonces comprendí algo fundamental. Montserrat había cometido un error estratégico. Había sido demasiado ambiciosa. No se había conformado con destruirme y quedarse con mi puesto. No, ella quería más. Quería ser vista como la heroína que había salvado a la empresa de una empleada corrupta. Quería el ascenso, el reconocimiento, la admiración. Y en su prisa por conseguir todo eso, había dejado cabos sueltos. Empecé a observarla, no de manera obvia, no confrontándola directamente, sino desde la distancia. Llegaba temprano a la oficina solo para ver a qué hora llegaba ella, con quién hablaba, qué proyectos estaba manejando ahora. Tomaba nota de sus reuniones, de sus llamadas telefónicas que podía escuchar a través de las paredes delgadas de la oficina. Me volví invisible, una sombra, alguien a quien ya nadie prestaba atención porque daban por hecho que pronto sería despedida. La verdad sobre la traición empezó a revelarse en capas, como pelar una cebolla. Descubrí que Montserrat no solamente me había saboteado a mí, había estado manipulando situaciones en la empresa durante años, solo que de maneras más sutiles. Un comentario negativo aquí, un rumor plantado allá, siempre posicionándose como la confiable, mientras socavaba a otros discretamente. Encontré una aliada inesperada, Carmen, una mujer de contabilidad que llevaba 20 años en la empresa. Era de esas personas que pasan desapercibidas, pero que ven todo. Un día, mientras yo trabajaba tarde, ella se acercó a mi escritorio con 2 cafés. Sé que no me conoces bien, pero quiero que sepas que no creo lo que dicen de ti. Sus palabras me quebraron. Era la primera vez en meses que alguien me mostraba un gesto de caridad genuina. Carmen me contó que había notado inconsistencias en los registros financieros, pequeñas cosas que no cuadraban y que todas parecían relacionarse con proyectos donde Montserrat había estado involucrada. No tenía pruebas concretas, solo una intuición basada en décadas de experiencia, pero me ofreció algo invaluable: su ayuda para revisar documentos que yo, con mi acceso limitado ahora, no podía ver. Durante las siguientes semanas, Carmen y yo trabajamos en secreto. Ella me traía copias de archivos antiguos, yo los comparaba con las versiones actuales. Encontramos patrones preocupantes: dinero que desaparecía en pequeñas cantidades de varios proyectos, facturas de proveedores que no existían, contratos modificados después de ser firmados con fechas cambiadas digitalmente de manera tan sutil que solo alguien buscando específicamente encontraría. Montserrat no solo era una saboteadora, era una ladrona sofisticada. Había estado desviando fondos de la empresa durante al menos 3 años, en cantidades pequeñas, pero que sumaban una fortuna. Y yo, sin saberlo, había sido la pantalla perfecta. Al destruir mi reputación y presentarme como quien había descubierto mis supuestos fraudes, había desviado toda sospecha de sí misma. Pero reunir evidencia no era suficiente. Necesitaba un plan para presentarla de manera que no pudiera ser ignorada o descartada. Mi palabra contra la suya no significaba nada en este punto. Montserrat había construido una imagen impecable. Necesitaba que ella se descubriera sola, que su arrogancia la traicionara. Empecé a tender una trampa cuidadosa. Le hice saber, a través de un comentario casual a otro compañero que sabía que se lo repetiría, que yo estaba considerando aceptar un trabajo en otra ciudad y que estaba dispuesta a irme calladamente si la empresa llegaba a un acuerdo económico. Era una mentira, por supuesto, pero necesitaba que Montserrat bajara la guardia, que creyera que yo estaba derrotada y solo buscaba una salida digna. Funcionó mejor de lo que esperaba. A los pocos días, Montserrat se ofreció voluntariamente para manejar mis proyectos pendientes. Pidió acceso completo a mis archivos, a mis contactos con clientes, a todo. Dijo que quería asegurar una transición suave. Lo que realmente quería era borrar cualquier evidencia que pudiera quedar de su manipulación. Pero aquí está lo que ella no sabía.
Con la ayuda de Carmen, yo había instalado un software de monitoreo en mi computadora de trabajo. Era legal, técnicamente, porque la computadora era de la empresa y yo todavía era empleada. Cada vez que Montserrat accedía a mis archivos, quedaba registrado. Cada documento que modificaba, cada correo que leía, cada archivo que intentaba borrar, todo quedaba documentado con fecha y hora exactas. Durante 3 semanas, observé cómo Montserrat se cavaba su propia tumba digital. Borró correos electrónicos que ella misma había enviado haciéndose pasar por mí. Modificó documentos para hacer que sus versiones falsificadas parecieran las originales. Incluso intentó acceder a los archivos de respaldo del servidor sin saber que Carmen había configurado alertas cada vez que alguien intentaba hacerlo. Lo fascinante y horrible a la vez era ver cuán meticulosa había sido. Cada movimiento que hacía ahora revelaba cuán cuidadosamente había planeado mi destrucción meses atrás. No había sido un ataque impulsivo, había sido una operación calculada, ejecutada con paciencia y precisión. En cierto modo, verla trabajar me hizo entender que su envidia hacia mí había sido mucho más profunda de lo que yo imaginaba. Mientras tanto, yo seguía manteniendo un perfil bajo en la oficina, interpretando el papel de la empleada derrotada que solo esperaba su liquidación. Dejé de defenderme en las reuniones. Aceptaba las críticas en silencio. Algunos compañeros parecían sentir lástima por mí, otros simplemente me evitaban. Pero yo estaba construyendo mi caso, pieza por pieza, evidencia por evidencia. Carmen me advirtió que debíamos tener cuidado. Si Montserrat sospecha algo, destruirá todo y nosotras no podremos probarlo, me dijo una noche mientras revisábamos documentos en su casa. Tenía razón. Necesitábamos el momento perfecto, la plataforma correcta y evidencia tan abrumadora que no pudiera ser refutada. Ese momento llegó cuando la empresa anunció una auditoría externa. Era algo rutinario que hacían cada 2 años, pero para mí era la oportunidad perfecta. Los auditores externos no tenían lealtades internas, no les importaban las políticas de oficina. Solo les importaban los números y los hechos. Preparé un dossier completo con toda la evidencia que Carmen y yo habíamos recopilado. Incluía los registros de acceso que mostraban a Montserrat modificando documentos en mi nombre, los análisis de patrones de escritura que demostraban que los correos míos, fraudulentos, habían sido escritos por ella, los registros financieros que mostraban las pequeñas desviaciones de fondos, las inconsistencias en las fechas de los documentos modificados y testimonios de Carmen sobre las irregularidades que había notado. Lo presenté directamente al jefe del equipo auditor, saltándome toda la jerarquía interna de la empresa. Fue arriesgado pero calculado. Le expliqué mi situación con calma y profesionalismo, sin emoción excesiva, solo hechos y evidencia. Le dije que no buscaba venganza, solo justicia y la verdad. Él me escuchó durante 3 horas revisando cada documento que le presenté. «Esto es grave», fue todo lo que dijo al final. «Muy grave». Me pidió que no comentara nada con nadie mientras ellos investigaban. Los siguientes días fueron los más largos de mi vida. No sabía si me creerían, si la evidencia sería suficiente, si Montserrat de alguna manera lograría escapar nuevamente. Montserrat, por su parte, parecía estar en la cima de su gloria. Había sido ascendida oficialmente a mi antiguo puesto y caminaba por la oficina con una confianza que a mí me revolvía el estómago. Hubo momentos en que dudé de mi decisión. Una noche, sentada en mi balcón mirando las luces de Barcelona, me pregunté si no había sido más fácil simplemente aceptar la derrota, tomar el dinero de la liquidación e irme a comenzar en otro lugar. Tal vez buscar justicia no valía la pena el costo emocional que estaba pagando. Tal vez la venganza, incluso cuando es justificada, nunca trae verdadera paz. Pero entonces recordaba las noches que había llorado sintiéndome impotente, las veces que había dudado de mi propia cordura, la humillación de ser tratada como una criminal por personas que antes me respetaban, y sabía que no podía dejarlo pasar. No era solo por mí, era por todas las personas que Montserrat había manipulado y seguiría manipulando si nadie la detenía. El día que todo cambió fue un viernes a las 4 de la tarde. El director general de la empresa convocó a una reunión de emergencia con todos los gerentes y el equipo auditor. Yo no estaba invitada, por supuesto. Me quedé en mi escritorio, fingiendo trabajar, mientras mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Carmen pasó por mi lado y dejó caer un papel doblado en mi escritorio. Lo abrí con manos temblorosas.
Solo decía, lo logramos. Sentí que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero las contuve. No era momento de llorar todavía. A las 5:30 vi a 2 agentes de seguridad escoltando a Montserrat del edificio. Llevaba su bolso y su chaqueta, pero nada más. Su rostro estaba pálido, sus ojos evitaban mirar a nadie. Cuando pasó frente a mi escritorio, nuestras miradas se encontraron por un segundo. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo genuino y algo más. El reconocimiento de que había sido derrotada. 1 hora después, fui llamada a la oficina del director general. Esperaba disculpas, tal vez una oferta para recuperar mi puesto. Lo que recibí fue mucho más que eso. Me informaron que la investigación había revelado el alcance completo del fraude de Montserrat. Había desviado más de 200,000 euros durante 3 años, había saboteado no solo mi carrera, sino la de otras 2 personas antes que yo, y había falsificado documentos de manera sistemática. Irene, me dijo el director, y por primera vez en meses vi respeto genuino en los ojos de alguien de la empresa. No solo te debemos una disculpa, te debemos mucho más que eso. Tu persistencia en buscar la verdad salvó a esta empresa de un escándalo mucho mayor. Montserrat enfrentará a cargos criminales, y queremos ofrecerte no solo tu puesto anterior, sino una posición superior y una compensación por todo lo que has sufrido. Acepté la posición no por el dinero ni el prestigio, sino porque sentía que necesitaba recuperar ese espacio que había sido mío por derecho. Necesitaba caminar por esos pasillos con la cabeza en alto nuevamente. Necesitaba que todos vieran que la verdad había prevalecido. Los primeros días fueron extraños. Compañeros que me habían evitado durante meses ahora intentaban acercarse, ofreciendo disculpas torpes o simplemente actuando como si nada hubiera pasado. Algunos me decepcionaron con su cobardía. Yo siempre creí en ti, me decían cuando yo recordaba perfectamente cómo habían cruzado la calle para no tener que saludarme. Otros fueron más honestos. Lo siento, Irene, debería haber confiado en ti. A esos los pude perdonar más fácilmente. Carmen se convirtió en una amiga verdadera, de esas que la vida te regala cuando menos lo esperas. Ella nunca buscó reconocimiento por su ayuda. De hecho, prefirió mantener su participación en la investigación en privado. Yo solo hice lo correcto, me dijo cuando intenté agradecerle. Y además, nunca me cayó bien Montserrat. Nos reímos juntas, una risa liberadora que necesitaba desesperadamente. El caso legal contra Montserrat avanzó lentamente, como suelen hacer estas cosas. Yo tuve que dar testimonio varias veces, revivirlo todo una y otra vez frente a abogados y jueces. Fue doloroso, pero también catártico. Cada vez que contaba mi historia sentía que recuperaba un poco más de mi poder, un poco más de mi voz. Hubo un momento durante el juicio en que Montserrat y yo nos encontramos en el pasillo del juzgado. Ella estaba sola, esperando a su abogado. Yo podría haberla ignorado, pero algo me hizo detenerme. ¿Por qué?, le pregunté simplemente. ¿Por qué yo? ¿Qué te hice para merecer esto? Ella me miró con una expresión difícil de descifrar. Orgullo herido, tal vez, o resentimiento. Porque tú tenías todo lo que yo quería. El respeto, la confianza, las oportunidades, y parecía tan fácil para ti. Yo trabajaba el doble y nadie me veía. Te odiaba por eso. Fue honesto al menos. No lo justificaba, pero al menos era verdad. Entonces has pagado un precio muy alto por tu envidia, le dije, y me alejé. No sentí triunfo en ese momento, solo una tristeza profunda por todo lo que ambas habíamos perdido en este proceso. Montserrat fue declarada culpable de fraude, falsificación de documentos y robo. Fue sentenciada a 4 años de prisión y a devolver todo el dinero que había robado. Su carrera estaba destruida, su reputación en ruinas. Yo había ganado, técnicamente. Había obtenido mi venganza, mi justicia, mi vindicación. Pero he aquí lo que nadie te dice sobre la venganza. Incluso cuando ganas, algo dentro de ti cambia permanentemente. Han pasado 6 meses desde que todo terminó. He recuperado mi posición, mi reputación, incluso he reconstruido algunas amistades. Por fuera mi vida parece haber vuelto a la normalidad, tal vez incluso mejor que antes. Sin embargo, hay noches en que me despierto pensando en todo lo que pasó. No con satisfacción por haber ganado, sino con una especie de melancolía por la persona que era antes
de que todo esto comenzara. Esa Irene que confiaba fácilmente, que veía lo mejor en las personas, que creía que el mundo era fundamentalmente justo. Esa Irene murió el día que descubrí la traición de Montserrat. La nueva Irene es más fuerte, sí, es más sabia, más cuidadosa, más estratégica, pero también es más cínica, más guardada, más lenta para confiar. Y hay una parte de mí que lamenta esa pérdida, que se pregunta si el costo de la justicia fue perder un poco de mi humanidad. He aprendido que la venganza, cuando es realmente justicia disfrazada, puede ser necesaria. A veces tienes que luchar por ti misma porque nadie más lo hará. A veces tienes que ser implacable para que los implacables no te destruyan. Y no me arrepiento de haber buscado la verdad, de haber expuesto a Montserrat, de haber recuperado mi nombre. Pero también he aprendido que cargar con el rencor, con el dolor, con el deseo de venganza durante meses te cambia por dentro. Es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Y aunque al final gané, también perdí algo en el proceso. La inocencia de creer que el bien siempre triunfa sin pelear. La ligereza de vivir sin cargar un peso de ira en el corazón. Ahora trabajo en soltar ese peso. Voy a terapia, algo que nunca pensé que necesitaría. Hablo sobre el perdón, no necesariamente hacia Montserrat, sino hacia mí mismo. Perdón por haber sido ingenua, por no haber visto las señales, por haber permitido que esto me consumiera tanto. Perdón por los días que perdí odiando, en lugar de viviendo. Y estoy reconstruyendo mi capacidad de confiar, poco a poco, no de manera ciega como antes, pero tampoco con los muros tan altos que nadie puede entrar. Estoy aprendiendo que hay un balance entre protegerse y cerrarse completamente, entre ser cuidadosa y ser paranoica. Si estás escuchando esto y has pasado por algo similar, quiero que sepas esto. Está bien buscar justicia, está bien defenderte, está bien luchar contra quienes te han hecho daño, pero no dejes que la búsqueda de venganza te consuma hasta el punto de que olvides quién eras antes del dolor. No dejes que quien te lastimó tenga el poder de cambiar tu esencia para siempre. Mi historia terminó bien, en cierto sentido. Gané mi batalla, pero las cicatrices permanecen. Y esas cicatrices me recuerdan cada día que el mayor acto de fortaleza no es derrotar a tus enemigos, sino no permitir que te conviertan en uno de ellos. Montserrat me quitó mucho, pero no pudo quitarme lo más importante, mi capacidad de seguir siendo humana, de seguir sintiendo, de seguir esperando que mañana pueda ser mejor que ayer. Esta ha sido mi historia, una historia de traición y justicia, de dolor y recuperación, de venganza y sus costos. Gracias por escucharme. Y recuerda, no importa cuán oscura se ponga la noche, siempre puedes elegir qué tipo de persona serás cuando llegue el amanecer. Irene querida, qué historia tan intensa. Hasta yo me sentí enfadada. Pero gracias a Dios todo salió bien, ¿verdad? Y tú, querido oyente, ¿qué opinaste de esta historia? Si tú también quieres que tu historia sea contada aquí, envíanos un correo a odimdigital.com.mx. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.